Gracias con esa gran información, pero vayamos con algo fuerte, con un reportaje sobre los peligros de un periodista. Los peligros de un periodista. En un oficio lleno de trabas, en un país que se vuelve más peligroso por día, el gobierno tiene que proteger a los periodistas, aunque estos mismos sean los que critican al mismo gobierno. La búsqueda de información destruye a la misma que intenta llegar a la verdad, en medio de acontecimientos que se vuelven peligrosos para el mismo medio de comunicación. Periodistas, ingenieros, arquitectos, policías, pilotos de autos de carreras, boxeadores, luchadores, toreros y futbolistas son algunas profesiones y oficios que no son sujetos de contratar una póliza de seguro de gastos médicos o de vida. La razón es sencilla. Las actividades que realizan implican un alto riesgo que las aseguradoras no quieren asumir. Si deciden hacerlo, es muy probable que fijen cláusulas estrictas de exclusión, topes en los montos de las sumas aseguradas o extras prima. El riesgo de un asegurado se determina con base en su profesión, actividades físicas que realice o deportes extremos, amenazas a las que esté expuesto, como los periodistas, y la frecuencia con que se exponen a ellas, el lugar donde vive, donde trabaja, su estado de salud y el tipo de gente con la que se relaciona. Eso explicaron los expertos. Entre las principales actividades de riesgo que podrían generar exclusiones o extraprimas están el uso de armas de fuego, explosivos, sustancias químicas, material biológico, exposición a radiaciones, uso de motocicleta, practicar deportes extremos y periodistas que cubran narcotráfico, seguridad o política no son asegurables. Hay algunas actividades, como las de los periodistas, que no tienen horarios. Por lo tanto, todo el tiempo están expuestos al riesgo, dijo Eloy López, experto en el tema. Hasta el momento, la exclusión de profesionistas y clientes con alto riesgo no ha sido motivo de demandas, pero los expertos dicen que las aseguradoras deberían aceptar a este tipo de clientes con primas altas, no importando si aún son periodistas. A continuación, una entrevista con Gerardo Reynoso, director de noticias de Radio Turquesa. Bueno, buenos días. Antes que nada, mi nombre es Gerardo Reynoso, director de noticias de Grupo Turquesa. Tengo 18 años de carrera periodística en Quintana Roo. Soy hecho en Quintana Roo en materia periodística y con base a tu pregunta de si es alto riesgo, hay que explicar qué es el riesgo. Yo creo que la actividad periodística a nivel nacional se ha puesto en palestra porque ha habido asesinatos, ha habido ataques hacia los periodistas que publican algunas notas. Yo, más que hablar de riesgo, yo creo que hay factores de riesgo. Eso sí, actualmente el periodismo de investigación, esa parte de periodismo de investigación sí es de alto riesgo. Ese es un factor de riesgo. Por ejemplo, el periodismo cotidiano, el diarismo, no te representa ningún riesgo, al contrario. Comunicar el diarismo es, por ejemplo, la nota general, lo que mencionamos en el día a día, por ejemplo, los problemas que tuvo Cancún con la basura, ¿no? Que ustedes sabrán al respecto. Entonces, comunicar eso no te genera un riesgo, estás diciendo lo que es un hecho concreto. Ya cuando te pones a investigar situaciones, por ejemplo, lo que ocurre actualmente en la zona continental entre Cancún e Isla Mujeres, donde encontraron 4 osamentas, donde se habla de 60 albañiles desaparecidos, donde se habla de la operación de un grupo delictivo, bueno, eso ya es otra cosa, o sea, ya es un tema más delicado y que tocas intereses. Es factor de riesgo. El periodismo no es de riesgo. Lo que sucede es que hay factores que generan riesgo para la persona, para el periodista que lleva a cabo ese tipo de acciones. Y hay que tener bien en claro la división, porque generamos un miedo o una psicosis a nivel general, si decimos, es que el periodismo es de alto riesgo. No, el periodismo no es de alto riesgo. Y todos los trabajos, por ejemplo, un albañil
corre el riesgo de que se pueda caer un blog o grava encima de él. Un doctor puede contagiarse en estos momentos de COVID-19, o sea, todos los trabajos convienen con factores de riesgo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son los más? Entonces, la respuesta es muy sencilla. El periodismo no es de alto riesgo. Tiene y enfrenta todos los días factores de riesgo. Ok. La siguiente pregunta es, ¿se le ha complicado obtener una nota? Sí, cuando tú investigas, cuando tú haces periodismo de investigación, no se presenta de un día para otro. Por ejemplo, en los periódicos te piden por lo general cantidad, no calidad. O sea, tú presentas 4 notas de temas X, Y o Z, pero cuando tú te abocas a presentar periodismo de investigación, te puedes tardar hasta una semana, obtener datos que sean fidedignos primero, que sean reales y que sean contundentes, porque si tú presentas datos someros, datos que queden ahí al aire, pues entonces es complicado generar credibilidad. Lo importante para un periodista es generar credibilidad y que la gente que te lee, te escucha o te ve, sea periódico, radio o televisión, tenga la certeza de lo que tú estás diciéndole, de lo que tú le presentas como trabajo periodístico, es real, es contundente y tiene fuentes comprobables. Eso sí, entonces sí cuesta trabajo hacer ese tipo de periodismo en materia de investigación. Y cuando los jefes te piden, no sé, por ejemplo, entrevista ahora a Chayanne, y viene de concierto, pero bueno, y están los reporteros de espectáculos, ¿y dónde lo entrevisto? O sea, y si tienes que ir al hotel, si no hay conferencia de prensa, porque la conferencia de prensa, pues puedes preguntar lo que tú quieres, pero si no hay conferencia de prensa, tienes que buscar la manera de encontrar esa información, y sí, eso te tiene que llevar tiempo, y yo más que costo en ese aspecto llamaría paciencia y mucha dedicación. Ok. ¿Alguna vez lo han agredido mientras cubrió una nota? Sí, claro. Sí, en aquel lejano 2001, su servidor trabajaba para un periódico que se llama La Voz del Caribe, que ya no lo conocieron ustedes porque están muy jóvenes, pero en aquel momento detuvieron al exgobernador del estado, Mario Villanueva Madrid, acusado de lavado de dinero de lavado de dinero y nexos con la delincuencia organizada. Ese día, en un acto de arrebato profesional, porque también eso fue, su servidor y un compañero mío, José Luis López Soto, fotógrafo, nos metimos hasta el aeropuerto para tratar de entrevistarlo en el traslado que tenía para la Ciudad de México una vez detenido. Y al llegar a la escalinata del avión, porque nos metimos hasta la zona federal, ahí nos tundieron a golpes y nos sacaron porque estábamos obviamente ya entrando en otra faceta. Nos pudieron haber acusado de invasión a las vías de comunicación federal, pero nosotros queríamos la nota y llegamos ahí. Otro hecho también histórico es en el 2009, cuando se hizo en Cancún el Foro Económico Mundial, que vinieron los globalifóbicos. El Foro Económico Mundial mueve a todos los países en materia económica, y ahí hay grupos de activistas llamados globalifóbicos que venían de diferentes países. Sobre todo vinieron coreanos y los llamados monos blancos de Italia. Son grupos radicales que van en contra del capitalismo. Y al final del último día, después de 5 días de cobertura en la entrada a la zona hotelera de Cancún, pues obviamente los policías ya estaban enojados, no distinguieron entre quién éramos periodistas y quién era manifestante, y bueno, nos tundieron a macanazos muy fuerte. Varios compañeros terminaron lesionados, no fue el único al que golpearon, pero bueno, era parte de lo que tenía, del factor de riesgo de estar en ese momento para contar la historia. Ok. En su vasta experiencia, ¿qué medidas de prevención ha utilizado al momento de cubrir la nota? Bueno, uno va aprendiendo. Eso, qué buena pregunta. Uno va aprendiendo como periodista. Por ejemplo, ustedes se enteraron lo que pasó el lunes 9 de noviembre aquí en Cancún, donde repelen a balazos a manifestantes feministas, ¿no? Uno va aprendiendo dónde colocarse. O sea, la primera marcha que uno
cubre o manifestación o hecho policíaco, pues llegas a ciegas, no sabes ni cómo colocar, si vas a la izquierda, si tú te vas y te metes y te mueven. No, aquí hay que estar en un bloque, siempre acompañado de más periodistas en este sentido. Medidas de prevención, como yo hacía periodismo de investigación en el Por-Esto de Quintana Roo, por ejemplo, cuando tocaba yo temas delicados como el que les mencionaba, de delincuencia organizada, narcotráfico, todo esto, corrupción, lo que yo hacía era no salir a las mismas horas del periódico, no exponerme de más, por ejemplo, no acudir a sitios públicos de noche. O sea, me cuidaba mucho en ese aspecto porque, pues evidentemente que el riesgo, el factor de riesgo siempre está. Entonces, son acciones personales, códigos que tomamos los periodistas para evitar riesgo y sobre todo denunciar, ¿no? ¿Sabes qué? Hablé con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hablé con la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado para determinarles que me sentía en riesgo. Eso tienes que hacer. Como periodista, si tú te sientes en riesgo, tienes que acudir a la autoridad. O sea, no llegar y decirle, o publicarlo. Publicarlo está bien, decirlo al aire o presentarlo en televisión está bien, pero es solo la parte. Tienes que dar pie a las autoridades. ¿Por qué? Porque si no, no funciona. Aquí nuestro país se basa mucho en la demanda. O sea, somos un país con muchas leyes en lugar de acciones. O sea, todo es ley. O sea, si el periodista está en riesgo, creamos la ley para protección a periodistas. Si la tortuga marina está en riesgo, creamos la ley. No, o sea, los mecanismos pueden ser de otra manera, pero como son leyes, tienes tú que ir a la ley. Entonces, el demandar o el dar conocimiento a la autoridad es fundamental. ¿Qué diferencia hay de pedir o no un seguro siendo periodista? ¿Qué diferencia hay? Bueno, yo creo que no, bueno, a lo mejor aquí yo le llamo en la radio las pieles sensibles. Aquí las pieles sensibles me van a criticar. Seguro para el periodista. Bueno, las empresas que nos contratan como periodistas son serias. Por ejemplo, yo trabajo en un grupo muy serio, el líder aquí en Quintana Roo en materia radiofónica, en el sureste del país, es un grupo muy consolidado, que nos da las condiciones. Por ejemplo, el seguro social no nos da. Un seguro de vida o ese tipo de cuestiones, pues ya va de acorde a la persona, ya va de acuerdo al criterio y al privilegio que tenga cada persona. ¿Por qué se lo vas a pagar? Difícilmente una empresa que lo puede hacer te lo va a dar, pero conlleva muchos bemoles, conlleva muchas situaciones de tener que establecer un compromiso más allá del laboral. Entonces, no hay gran diferencia. Lo que sí creo yo que se debe de pelear y se debe de cantar todo el tiempo es que el periodista tenga las prestaciones de ley que tienen todos los trabajadores, porque al igual que los de las demás personas, nosotros trabajamos en el campo informativo, en el campo de la comunicación, como ustedes lo harán más adelante cuando se gradúen, pero tener esa certeza de prestaciones de ley como todas las empresas las dan. Ya un seguro, pues yo creo que vendría de cada quien. Okay. Como director de noticias, ¿cómo asigna el trabajo a los periodistas? A los reporteros, también muy interesante, es por temas. Nosotros, por ejemplo, yo y Alfredo Vázquez Archundia, que es mi coordinador de información, todas las mañanas y todas las noches sostenemos, se llaman reuniones editoriales, donde valoramos, o sea, qué temas están en el día a día, qué temas son propios para investigar. Por ejemplo, nosotros en la radio hace poco dimos a conocer el tema del Red Osmo, que no sé si la han escuchado, pero Red Osmo es la empresa farmacéutica o el laboratorio que lleva a cabo los estudios del ensayo en fase 3 clínicos de la vacuna CanSino Biologic, aquí en Quintana Roo. Entonces, un día me puse a investigar acerca del asunto, quién estaba, damos a conocer la noticia y posteriormente hay seguimiento. Ese seguimiento lo tiene que dar el reportero, se lo asignamos. ¿Cuál es el seguimiento? Es quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Son las reglas básicas del periodismo. ¿Por qué? O sea, quién es, cómo se dan los hechos, por qué se dan, cuándo va a ser y por qué. En este caso, el tema del ensayo clínico, pues está buscando 1,000 voluntarios, llevan 500 actualmente, un poquito más,
para que la gente se vacune y sea parte del estudio clínico para que se autorice esa vacuna contra el COVID-19 en América Latina. Entonces, se asigna por temas y por fuentes de información. Quintana Roo tiene fuentes de información, tiene la fuente de salud, la fuente de medio ambiente, la fuente política, la fuente informativa policíaca, la fuente deportiva y la fuente de investigación, y también tiene la fuente urbana, todo lo que ocurre alrededor. Entonces a un reportero se le asigna cada fuente informativa y con base a esa fuente se buscan temas que él pueda desarrollar, o indudablemente pues la noticia no tiene hora ni tiene descanso. En alguna fuente se desarrolla información que de inmediato se convierte en noticia o en nota, como la llaman ustedes. Y nuestra última pregunta es, ¿se ha sentido excluido por ser periodista? Fíjate que excluido no tanto, pero sí señalado, sí, muchas veces, en el sentido estricto de que pues para muchas personas solemos ser incómodos, ¿no? Son despectivos. O sea, me ha tocado escuchar a gente, vienen los periodistas o vienen los reporteros, que el término periodista, déjenme decirlo, que ustedes lo dicen tan bonito, pero que no se utiliza, desafortunadamente, pero es lo que es. Aquí se les llama reporteros y entonces dicen, ahí vienen los chismosos, y es un tono despectivo. O sea, y como la gente no sabe, no tiene ni K de idea de lo que se hace en comunicación, entonces pues desdeña, ¿no? Y no reconoce el valor fundamental. Eso sí, creo que a veces me he sentido desvalorizado porque he manejado información tan fuerte que yo digo, es en repercusión para nuestra sociedad, ¿no? Recuerdo ahora rápidamente un caso en Puerto Cancún, por ejemplo, ustedes que lo conocen ahora, de entrada no tenía permisos. Estos terrenos de Puerto Cancún se vendieron a $2 el metro cuadrado, y cuando lo dijimos todo el mundo pegó el grito del cielo porque era una zona de bajo impacto. Después descubrimos que le cambiaron el uso de suelo, no era zona de manglar y rellenaron, y es un ecocidio que está ahí, que va a persistir para el resto de la historia, pero como la contamos en aquel momento, la gente decía, no, pero es que ustedes están en contra del progreso, es que es desarrollo económico. Perfecto, pero el desarrollo económico no tiene que ir peleado con la madre naturaleza. Entonces, pero como suelen anteponerse esos intereses, esas posturas, primero el desarrollo, pues la nota quedó ahí, ¿no? Y entonces, claro, yo me la sé de memoria porque la hice, la investigué, me llevó casi 2 meses armarla, pero es un hecho que a veces desvalorizan el trabajo porque la gente y el mexicano en general, y esto es muy triste decirlo, pero hay que afrontarlo, tienen poca memoria. O sea, hoy leemos, hoy escuchamos, hoy vemos la noticia y mañana se nos olvida, a pesar de que esa noticia tiene repercusión a corto, mediano y largo plazo. Y eso es el problema. Entonces el trabajo de uno queda ahí. Y solamente si tú la recuerdas, si tú la vuelves a traer a la mesa, pues entonces se da. Eso sí, excluido no, porque afortunadamente, y es de cada quien, eso también hay que decirlo. Uno se siente excluido porque quiere. Si no te quieren en un grupo, ¿qué haces? O en un sector social, pues buscas otro hasta que encuentres a los tuyos, con los que estás bien y los que compenetran con tus ideas. La vida es de grupos, pertenecemos a grupos. Ustedes pertenecen a un grupo escolar, yo pertenezco a un grupo radiofónico, el político pertenece a un grupo político, el empresario pertenece a un grupo empresarial. Entonces somos grupúsculos que hay que encontrar nuestro sitio. Así que esa sería la respuesta. Okay. Esas son todas nuestras preguntas. Le agradecemos mucho su tiempo y el espacio que nos brinda. No, gracias a ustedes y saludos a la Universidad del Caribe y a la Universidad del Sur, ¿verdad? Es que saben que yo di clases en la Universidad del Caribe y hicimos radiocomunicación sin tener la carrera. Imagínense nada más. Eso fue lo más bonito de todo, pero esa es otra historia. Gracias a ustedes. Hacer bien tu trabajo no siempre es bien recibido. Centenares de periodistas han sido amenazados, silenciados, encarcelados, exiliados
o en el peor de los casos asesinados por ejercer su labor. Según la ONG Reporteros Sin Fronteras, en 2018 han perdido la vida 57 periodistas y 155 han sido encarcelados. Eso fue realmente impactante, pero vayamos con la siguiente.